Gracias, José Luis. Gracias a los demás compañeros y al pueblo dominicano por brindarnos su atención cada tarde. El tema obligado es el largo maratón que en el día de ayer una buena parte del pueblo dominicano presenció. Y es el maratón que todos conocemos por ese sello, esa impronta que marcó el Ministerio Público al titular ese caso de una forma muy peculiar, la llamada Operación Pulpo. Pues esa Operación Pulpo ayer tuvo la segunda audiencia, y en esa segunda audiencia, a pesar de los incidentes que formularon los abogados, algunos de los abogados defensores de algunos de los imputados, se negó y rechazó todas las solicitudes de aplazamiento, y sobre todo amparado en un razonamiento muy lógico, y es que todo aplazamiento opera en contra del mismo imputado, pues cada retraso implica también una dilación mayor en una privación de la libertad en condiciones muchas veces no tan humanas. Esa audiencia duró 14 horas. Y si me dicen, en función de la experiencia que modestamente acumulamos, aquello pareció ser más un juicio de fondo o una audiencia preliminar que una simple medida de coerción. En una medida de coerción es una medida o una audiencia extremadamente sencilla, porque allí efectivamente no hay que probar que hay suficiente prueba ni que esa prueba es legal, como es el caso de la audiencia preliminar, para dar eventualmente una apertura a juicio, ni tampoco, como sería el caso del juicio de fondo, hay que probar la culpabilidad de los imputados. En esa audiencia, la exigencia probatoria del Ministerio Público es mínima, es probar que es razonablemente ese imputado probablemente autor o cómplice de una infracción. Es un juicio de probabilidad con relación a los hechos que se imputan, y que con esos hechos que se imputan hay prueba al menos suficiente para establecer con una simple probabilidad de que esos imputados son autores o cómplices de una infracción. Y yo creo y entiendo que buena parte de la comunidad jurídica que presenció esta medida de coerción, y buena parte del pueblo, creo que se quedó, al menos los que transcurrieron en el día de ayer y los que ya van en la tarde de hoy, las pruebas que se han presentado y los que hemos también tenido la oportunidad de revisar esa solicitud de medida de coerción, las pruebas que se presentaron estaban prácticamente a la altura de una audiencia preliminar. Estamos hablando que a nuestro juicio ese trabajo que hizo el Ministerio Público fue un trabajo de una calidad excepcional para la etapa en que se encontraba, para la etapa en la que se encuentra en el día de hoy. Yo era uno de los escépticos por lo difícil que es investigar este tipo de crímenes, porque efectivamente el lavado de activos, la falsedad, los delitos que tienen que ver con la corrupción del Estado, los involucrados son personas inteligentes y que cuentan con muchas veces con un apoyo sofisticado de empresas, de profesionales que ayudan a ocultar la forma en que se realiza este tipo de crimen, que es un crimen organizado. Y por eso, a nuestro juicio, estos pocos meses que se tenía realizando la investigación era muy poco tiempo para lograr un resultado de la calidad que hemos visto que se ha obtenido. La verdad que el Ministerio Público no solamente merece un espaldarazo por el trabajo que ha hecho, sino que en mi opinión personal sacó unas notas muy elevadas en circunstancias bastante adversas y con un crimen tan difícil de identificar como es el que están imputando a estos 11. Esto no quiere decir que los 11 sometidos sean culpables todos. Esto no quiere decir que quizá luego de concluir el proceso no todos los señalamientos que en el día de hoy se hacen terminen siendo igual. En esta fase tan preliminar sería una aventura decir que todos los que están ahí en ese expediente son culpables. Ahora, de que los elementos que hasta el momento han sido presentados, los elementos que hasta el momento han sido ventilados en esta audiencia de medida de coerción, a nuestro juicio son más que suficientes para sostener razonablemente que estos imputados con probabilidad son autores o cómplices de esas infracciones. Inclusive, señores, en esa audiencia
se manifestó una estrategia que a nuestro juicio fue brillante de parte del Ministerio Público y le salió así de manera natural, y es lo que al parecer podría tratarse de un acuerdo en ciernes con el ex Contralor General de la República, el señor Hermosén, que en un giro importante dio declaraciones contundentes que comprometen directamente la responsabilidad de la cabeza de ese pulpo y de personas allegadas que al parecer va a alcanzar necesariamente esta investigación. Fueron declaraciones que entiendo le sacaron el aire a muchas personas, que debe tener en zozobra a muchos ex funcionarios públicos, pues comprometía claramente la responsabilidad de más de uno en esa declaración. Y aquí es algo también muy interesante desde el punto de vista de la experiencia jurídica y que nosotros comentábamos en días anteriores. Para lograr resultados en procesos tan complejos como esto, hay que pensar en ciertas negociaciones. Y no es negociaciones en términos pecaminosos como muchas veces se ve, sino en términos jurídicos. Tratar de ceder y tener ciertas concesiones para con aquellos imputados que colaboren, como es el caso de Hermosén. Ahí quedó claro que ese mecanismo es beneficioso para el proceso y ayuda a captar, ayuda a atrapar a los que están más arriba dentro de esa red mafiosa. Si los de abajo no confiesan, los actores menores no confiesan quiénes son los reales mandantes, los reales responsables de esas redes mafiosas, es difícil encontrarlos. Y este es un ejemplo positivo y que invito a aquellos que están involucrados y a sus abogados a emularlo. Miren, frente a este imputado, que es el Contralor, fue premiado automáticamente ante su declaración tan contundente y seria. Él aceptó parte de su responsabilidad y señaló claramente, sin temor, quiénes eran los que le daban las instrucciones y quiénes eran los reales responsables de esas operaciones que de alguna manera generaban en su organismo, que es la Contraloría. Él explicó ahí por qué se hicieron ciertos libramientos y qué equipo le daba el soporte y le daba un visto bueno previo, quienes integraban parte de ese equipo al que él atribuye las operaciones o la responsabilidad por las operaciones de aprobación de estos pagos. A los demás que están involucrados y a sus abogados, entiendo que es la táctica correcta. Aquí no es cuestión de negarlo, no es cuestión de decir que no, porque los que sigan ese derrotero, lo que van a obtener son condenas y bastante contundentes, porque ese expediente no es cualquier cosa. Es un expediente que tiene fuertes evidencias, aún encontrándose en una fase tan preliminar. Cuéntese, señores, que a partir de ahora es que se cuente el plazo con que cuenta el Ministerio Público para concluir su investigación. Y si el caso se declara complejo, como efectivamente esperamos que se declare complejo porque están todos los elementos para la declaratoria de caso complejo, el Ministerio Público tiene hasta 8 meses para investigar. ¿Cuántas cosas no se encontrarán en esos 8 meses? ¿Cuántas personas más no estarán vinculadas a esos actos de corrupción? Y reiteramos, la forma más conveniente es arribar a acuerdos con el Ministerio Público. Esto no quiere decir que se le exima de responsabilidad ni de culpa. No es que se exima de la obligación de devolver lo robado. Tienen que devolver en sus acuerdos lo robado. Ahora, en esos compromisos debe también acortarse ese largo trayecto que muchas veces se tiene que seguir para encontrar el real responsable, acortarle ese camino al Ministerio Público, confesando quiénes son los que están más arriba en esa cadena alimenticia delincuencial. Pero, ¿qué es lo que se debate? Muchas veces la gente se confunde al ver estas audiencias de medida de coerción tan espectaculares, con participaciones tan extensas. La gente se pregunta, bueno, pero ya de aquí va a salir una condena y ya el proceso terminó. No, señores, esto recién inicia. Pero, ¿qué es lo que el juez va a ponderar esta tarde cuando se retire? Si es que terminan, yo espero que sí, creo que sí, que podrían terminar en la tarde o noche de hoy. ¿Qué es lo que este juez
de medida de coerción va a examinar? Reitero, este es un juez de medida de coerción. Este señor no va a determinar aquí si los elementos, pruebas son legales o no son legales, si son... No. Este juez lo único que va a examinar es si hay elementos suficientes para sostener que razonablemente estas personas con probabilidad son autores o cómplices de estos hechos. Con probabilidad. O sea, es una prueba mínima. Y a nuestro juicio, esta solicitud cumple de forma sobrada con esta exigencia. En un segundo plano y más importante, es la existencia de un peligro de fuga basado en presunciones razonables de que esa persona podría o no someterse a esos procedimientos. Y ese peligro de fuga, ¿en función de qué el juez lo juzga? Bueno, pues lo juzga en función del arraigo, esto es, si tiene domicilio o residencia en el país, si tiene familia, si tiene intereses en la República Dominicana, si ha falseado en algún momento su domicilio o si se sabe o no que efectivamente dónde está su dirección, la imposibilidad que a veces se tiene de identificar su ubicación, si se ha sometido o no en procedimientos anteriores a los procesos judiciales en los que ha sido sometido, y una serie de elementos que el juez ha de valorar para ver si efectivamente, de manera objetiva, esta persona podría o no someterse al procedimiento y estar presentes mientras el proceso culmina de manera definitiva. Pero hay un elemento interesante que es el que ha alegado de manera bastante contundente el Ministerio Público y que ha de sopesarse y que sé que el juez va a tomar en cuenta al momento de aplicar o no la prisión preventiva a estos imputados, que es lo que está solicitando el Ministerio Público. Hay un elemento muy importante y es en virtud de la naturaleza de las infracciones y de los imputados. Hay que recordar que se trata de altos dirigentes políticos, de personas influyentes, que se trata de personas que ostentan grandes fortunas y que por vía de consecuencia pudiera tener una capacidad enorme para destruir o evadir prueba, o de alguna manera para evadirse del proceso, al irse de alguna forma al extranjero. Estos elementos ya han sido alegados por el Ministerio Público. Esta capacidad que por la naturaleza de los imputados y de las mismas infracciones tienen estos imputados va a ser valorado necesariamente por el juez de la instrucción para establecer prisión preventiva. Ciertamente, estos no son delitos cualquiera, estos no son personas cualquiera. Y en investigaciones de esta naturaleza son muchos los testigos que pueden ser presionados, que muchos testigos que pueden ser amenazados para no presentarse cuando se requiera a dar una declaración. Son muchas las evidencias que pueden ser extraviadas, pueden ser destruidas por la capacidad que regularmente muestran estos imputados por su naturaleza, por su influencia, por la capacidad económica que muestran. Otro elemento que ha de considerar el Ministerio Público es el grave daño causado a la sociedad, que ha de considerar el juez de la instrucción, el grave daño que han causado a la sociedad en términos de sustracción de patrimonio público, en términos de beneficios que han obtenido de sus actos ilícitos. Por igual, ha de considerarse el tema de la sanción que ha de aplicarse cuando se conozca el fondo de este proceso. En términos generales, en nuestra evaluación preliminar, para la tarde de hoy, a nuestro juicio, si se concluye esta medida de coerción, las probabilidades de que sea aplicada la medida de coerción de prisión preventiva es bastante alta, salvo al Contralor Hermosén, que ya el Ministerio Público en su solicitud ha variado y en vez de solicitarle la prisión preventiva, ha solicitado que en su caso, por haber colaborado, se le dé arresto domiciliario y ahí combinado, si mal no recuerdo, con un impedimento de salida. No hay forma de que esos imputados se liberen de esta solicitud del Ministerio Público. Es prácticamente seguro que en la tarde de hoy estas personas van a ser enviadas a alguna de los centros de detención preventiva que existen en la República Dominicana, y precisamente porque se trata de una solicitud bastante sustanciada, tan sustanciada
que no parece una solicitud de medida de coerción, sino más bien que parece una solicitud, una presentación de acusación, que es un acto conclusivo. Vamos a tener paciencia, vamos a esperar los resultados, pero esos resultados necesariamente han de ser lo que hemos anunciado, que es la prisión preventiva de esas personas que están siendo sometidas en el día de hoy a la justicia.